militarizar como tantos países serios. Bueno, que nadie dice nada, no es así. La verdad que no comparto esa. Vivimos todos los días informando y siempre son los mismos barrios además. Sí. Bueno, bien, es un gusto recibir en Buscadores a la senadora Lilian Quechichian, legisladora del Frente Amplio. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, los venía escuchando. Y yo pensaba, Defensor va a todas las canchas. Y Liverpool, que estamos peleando. Siempre es un problema. Liverpool, estamos peleando el campeonato. Nosotros fuimos al Troco y perdimos además. No quiero babosear, Lilian, pero hace poco nos encontramos en el Viera, cancha chica, y bueno, no le fue bien. No fue. Bueno, pero esa es otra cosa, pero vamos a todas las canchas. Después lo deportivo, bueno, a veces se gana, a veces no me haga hablar del arbitraje ese partido. ¿Qué quiere que le diga? No sé por qué lo dice. Se complicó un partido fácil. Así cualquiera. No hay problema, empezamos la hora de los deportes cuando termine Buscador. Un gusto estar acá. Gracias, Lilian, igualmente. En presupuesto nacional. Sí. Se aprobó, por un lado, yo hoy escuchaba a Betiana Díaz que decía se preveía mucho más desgaste, mucho más negociación, más dura, y sin embargo se votó todo, hubo consenso y salieron bastante rápido. Pero en la oposición discrepan con el tono, con qué se prioriza. Y bueno, ahora todo les va a ustedes al Senado, donde el Frente tiene mayorías y ahí se presume que la cosa va a ser más sencilla. ¿Cuál es el primer balance que haces? El primer balance es bueno. Es bueno en la medida que el presupuesto fue votado por todos los partidos. El Partido Nacional ya había advertido que iba a votar, que no quería dejar sin presupuesto al gobierno. Me parece una actitud sensata, ¿no? Sensata y madura. El Partido Colorado se dividió, incluso se dividieron adentro de las subbancadas. Sí. La bancada de Pedro Bordaberry, una parte votó y otra parte no votó. Y hubo 84 votos en 99. Para una fuerza política que no tiene mayoría en el Parlamento, yo creo que es un éxito. Y después sobre el contenido, bueno, obviamente el corazón del presupuesto tenía que ver con los ingresos y con esa adecuación tributaria que estaba incluida adentro del presupuesto, que era el impuesto mínimo global, la tributación a las personas que tuvieran rentas que tenían depósitos en el exterior y el llamado impuesto TEMU. Ese sí nos tenía preocupados porque, bueno, una cosa es votar el presupuesto, pero si uno no tiene ingresos es muy difícil que pueda aplicar nada. Y bueno, para esos artículos y para muchos otros más se logró el voto de una parte de la oposición. Y bueno, creo que fue un saldo, yo no sé el tema del desgaste, porque se habló mucho, se conversó mucho, se negoció mucho, y después hubo, sí, al final, ahora que lo recibimos en el Senado, que lo estamos mirando, hubo un conjunto de 7, 8, 9 artículos que votó solo la oposición, que no tienen financiación, que de verdad a nosotros nos sorprendió mucho y nos da mucha pena que algunas cosas que no tenían costo, pero que hacían a la transparencia, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a la JUTEP, al voto del presidente de la JUTEP, a algunas modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, eran cuestiones que no involucraban recursos, pero que sí tenían que ver con la transparencia, que lamentablemente ahí no logramos los votos de nadie de la oposición. Tú decís readecuación tributaria, ¿no? Hay quienes cuestionan y dicen, bueno, ¿qué uso del lenguaje? Estamos hablando de más impuestos cuando el gobierno, en ese entonces el candidato Yamandu Orsi, de cara al balotaje, dijo, mirando a la Cámara 2 veces, no va a haber aumento de impuestos. Y los hubo, de hecho hay impuestos nuevos. No es como medio tramposo hablar de readecuación tributaria, por más que de repente hasta coincidimos en que eran necesarios esos impuestos, ¿no? No, yo tramposo para nada, porque me no parece... Tú. Digo la forma de... Te entendí perfecto. No creo, en primer lugar, es cierto
que en la campaña electoral nosotros teníamos una información de la situación económica del país que después no se corroboró. Entre otras cosas, lo más preocupante vinculado a la macroeconomía tenía que ver con el déficit fiscal, que realmente nosotros teníamos la información durante toda la campaña electoral de que era de un 2,8 y finalmente resultó un 4,2. Eso es mucho dinero. Pero además un conjunto de deudas que superaban los 1.000 millones de dólares, que es mucho dinero también. Esas cuestiones no se tuvieron en cuenta. De cualquier manera, el impuesto vinculado a las multinacionales que facturan más de 750 millones, que es este impuesto llamado mínimo global, es un acuerdo que firmó el gobierno pasado con la OCDE, y que la OCDE está impulsando que los países empiecen a aplicarlo. Es decir, no es ningún nuevo impuesto porque son impuestos que ya pagan las empresas, nada más que las pagan en sus países de origen, en Finlandia, en Singapur, en la India, en donde sea. Que a mí me parece bueno empezar a transitar ese camino. Lo segundo, el que paguen por las rentas de las ganancias de los depósitos en el exterior. Si uno paga renta en el Uruguay por una ganancia que se invirtió en el Uruguay, nos parece que es de lograr equidad en ese impuesto. El impuesto TEMU se puede decir, ahí sí se puede decir que es nuevo. Pero tiene más que ver, no es recaudador. Y tampoco cambia la aguja, modifica mucho. No cambia la aguja para las finanzas macro del Uruguay, pero cambia muchísimo la aguja para los pequeños y medianos comerciantes, que son los que se acercaron al gobierno. Pero, está bien, pero la gente no va a dejar de comprar en Temu, igual es más barato. Pero va a pagar un impuesto, y eso va a significar que alguna gente pueda, finalmente, si paga el impuesto, le resulta casi igual comprar en el comercio del barrio o en la juguetería de 18 de julio o en la tienda de un shopping. Tiene que ver más con un tema también de equidad. Si vos comprás acá, pagás impuestos, pagás IVA. Si comprás afuera, obviamente prohibir que se compre afuera es imposible. Si estamos en este siglo, eso está instalado y no se le puede decir a la gente que no, pero se trata de equiparar y de hacer un poco menos de daño, porque pasamos de 3 millones mensuales que se compraban por Temu. Hablo de Temu porque el resto de las plataformas, las norteamericanas, como tenemos el TIFA firmado entre Uruguay y Estados Unidos, que el país está revisando, lo estamos revisando, pero hasta ahora está vigente, no podemos grabar a las plataformas norteamericanas, pero de 3 millones a 15 millones mensuales. Para un país como el Uruguay, para los pequeños comerciantes, jugueterías, hay un número muy importante, por ejemplo, que cerraron. Y eso significa que cierra la juguetería, que cierra capaz que una empresa familiar, que en el Uruguay son muchas, pero que se pierden puestos de trabajo también. Perdón, dale. Una consulta, Lilian. ¿Tú no te parece que de repente sería bueno que lo que se recauda con ese impuesto se pueda direccionar hacia darle mejores capacidades de competencia a los locales o a los que son tanto los vendedores, importadores que pagan sus impuestos, que tienen personal a cargo y demás, como los productores nacionales de las pymes, sobre todo? Que yo veo que en definitiva el textil, calzado, vestimenta es lo que más se resiente en este caso, y son quizás los que menos apoyos tienen. Entonces quizás direccionar una parte de ese impuesto para sostener una vía de alguna exoneración o alguna amortiguación para los productores nacionales, ¿no te parece que podría ser bueno? Así como vos lo planteás, es como tentador y puede a los oídos de la gente puede sonar interesante. En el Uruguay ya desde, te diría, los primeros gobiernos del Frente y desde la gestión de Danilo Astori, no se fue muy proclive a direccionar, es decir, yo te cobro esto y esto va para acá, o o los impuestos de la quiniela o del juego van para tal lado, sino que se tenía una mirada
más macro. Las micro y pequeñas empresas están muy contempladas en este presupuesto, en capacitación del INEFOP, fundamentalmente, pero por primera vez van a poder acceder a la ley de inversiones. Es decir, hasta ahora estaban limitadas y ahora la ley de inversiones abre un espacio para las pequeñas empresas, así que van a tener igual algún apoyo. Bien. Lilian, quiero preguntarte por un episodio, sucedió en la otra cámara, en la Cámara Baja, pero fue llamativo y sintomático lo que sucedió. Cuando se terminaba de votar el proyecto de presupuesto, se discutió un aditivo. El Frente Amplio promovió reconsiderar la votación de ese aditivo aprobado previamente con los votos de la coalición republicana y el voto del Frente Amplista Sebastián Valdomir, de hecho presidente de la Cámara, para que los legisladores puedan cursar pedidos de informes a Presidencia de la República. Se pide un cuarto intermedio y se termina convenciendo a Valdomir de que no preste su voto. Pienso en la transparencia, en la credibilidad del sistema político. Si no hubiese sido sano que el oficialismo en este caso, o aunque sea Valdomir y que no se lo intentara convencer de que no, de que se pueda pedir informes a Presidencia de la República. Reitero, está en la otra Cámara, pero ¿cuál es tu visión como dirigente política de tantos años? No tengo una información directa. Sí conozco el episodio. Nunca en la historia del Parlamento siempre se preservó a la Presidencia de la República en ese sentido, que no quiere decir que no haya información de la Presidencia de la República. Ayer justo escuchábamos al doctor Jorge Díaz decir que él ya ha ido unas 9 o 10 veces al Parlamento, lo mismo el prosecretario Sánchez, es decir, no es que se los pueda convocar, pero sí se los puede invitar. Se los puede invitar y cada vez que se los ha invitado han ido al Parlamento. Yo le quitaría dramatismo totalmente, porque además ahora gracias a los gobiernos del Frente Amplio hay acceso a la información pública y por lo tanto, si hay algo sumamente importante que se quiera tener la opinión directa de la Presidencia de la República, hay caminos para hacerlo. Bien. Que echan un par de cosas. Primero, me quedé pensando con lo que le planteó la compañera de Yo le quiero preguntar a Pecoy, vos sos hija de Pecoy, sí, hija. el funcionario de la Junta. Sí, señora. Ay, cuando yo ingresé en la Junta, él era un gran funcionario. Sí, un abrazo grande de mi mamá también. Ay, de tu mamá también, qué bueno, Gladys. Mandale lo mismo, tenía un gran aprecio por ellos como funcionarios públicos. Sí, te quieren mucho. De buena Los calidad, me alegro. Ya le hago una pregunta, pero en lo previo lo que le preguntó ella de direccionar lo recaudado de un impuesto, que usted decía que no, que Astoria había dicho la cosa genérica. Yo justo hace un par de semanas recordé acá cuando Mujica en la presidencia quiso poner una pequeña retención, cuando la soja tuvo ese precio desorbitante, un récord de precio, una mínima retención para que ese dinero fuera únicamente para los caminos vecinales, que ellos mismos sacan la producción del soja. El egoísmo de los multimillonarios fueron a la justicia y ganaron y no se pudo aplicar. A mí me pareció bien eso y lo puse como un ejemplo. No terminé de entender por qué usted cree que no se puede hacer. Porque la reforma tributaria fue por otro lado, fue realmente para que la renta de la actividad empresarial, el IRAE o la renta rural, paguen de acuerdo a lo que producen, y por lo tanto ahí se hizo una adecuación tributaria interesante para que pagaran más los que más tienen. Y puntualmente le pido una reflexión de dos críticas. Ahora, perdóname, sí. Es cierto que cuando uno le quiere tocar algo, y en general a los que más tienen, siempre va a haber un poco de problema, no hay duda. Era una cosa mínima y pero aparte era para ellos mismos. Yo nunca entendí ese egoísmo y que la justicia le diera la razón por abajo. Nuestra reforma tributaria fue justamente por ese lado. Y le quiero preguntar en torno a dos situaciones críticas con el Frente Amplio. Una tiene que ver con, elementos de la base que dicen que se ha ido demasiado al centro, que es demasiado condescendiente con ahora los republicanos, que no quieren el 1% a los ricos, el tema de la Franja de Gaza, en fin, una serie de críticas por izquierda. Y por derecha, algunos dirigentes del Partido Nacional que se olvidan de la autocrítica que iban a hacer, un día sí y otro no, dicen el peor Frente Amplio de la historia, el peor Frente Amplio de la historia, y se dedican a darle al Frente Amplio. Le pido una reflexión en torno a esas dos críticas que uno escucha permanentemente. Es una pena siempre tener que estar hablando de estas cosas, pero a ver, sobre los compañeros que puedan sentirse desconformes, que han tenido una expresión pública,
tienen todo su derecho. En el Frente Amplio están todos los caminos abiertos para que desde la estructura de base a los organismos, que en nuestra fuerza política es hace muchos años mitad representación de los partidos y mitad representación de las bases, hay espacios para que se puedan plantear ciertas cuestiones que puedan tener de desconformidad. Sobre las cosas concretas, el Uruguay volvió a votar como corresponde en las Naciones Unidas, vinculado a los temas de Israel, la Franja de Gaza, los 2 estados, etcétera, etcétera. No hay nada que reprochar. Se ha expresado la fuerza política 5 o 6 veces sobre este tema, nos hemos expresado los parlamentarios y el presupuesto está dando cuenta de los compromisos. A mí no me gusta hablar de las promesas electorales, de los compromisos electorales que el Frente asumió en Colonia. El presidente, el candidato en ese momento a presidente, Yamandu Orsi, asumió en Colonia en la Plaza de Toros, se están transitando por su cumplimiento, pero no tenemos presupuesto todavía. Eso lo vamos a ver plasmado el año que viene, así que a mí me parece, tienen todo su derecho a plantear. Me da la impresión que hay una cuota de dramatismo que no corresponde a la realidad que está viviendo hoy el Frente Amplio. El peor Frente Amplio de la historia, bueno, se deberían preguntar ellos cómo perdieron con el peor Frente Amplio de la historia. Beatriz, bueno, es que precisamente iba a hablar de Beatriz ibas a hablar. Iba a hablar de Beatriz Argimón. Quería preguntarte por las polémicas veñas a Beatriz Argimón y Carolina H, que cayeron mal en sus propios partidos. La de Argimón cayó mal, sobre todo por la forma, no tanto por el contenido, por la invitación, sí por la forma, por no haberse enterado el directorio del Partido Nacional antes y enterarse por la prensa. Y en el caso del Partido Colorado, claramente el partido le soltó la mano a Carolina H y le llama poderosamente la atención. Ojeda ha dicho desde dónde está la piedra debajo del cangrejo. ¿Cuál es el argumento para estas dos veñas, en particular la de H, que es la que desde afuera más me cuesta entender? Bueno, vos hablaste de las dos polémicas. Yo creo que nombrar a una vicepresidenta... Pero está bien, pero lo de Argimón por la forma, ¿no? Por el contenido, la forma será un problema que tiene que resolver Argimón con su partido, porque ella fue informada en tiempo y forma de la decisión que el presidente tenía de que ella pudiera ser una buena representante de Naciones Unidas, porque ha estado vinculada a los temas culturales y porque está bueno para el Uruguay que también para afuera, digamos lo que muchas veces decimos en el discurso, que podemos ir todos juntos, los presidentes, que podemos sentarnos en la misma sala, que podemos escucharnos con respeto en relación a lo que pasa en otras partes del mundo, donde ese discurso de la grieta que no debemos permitir que ingrese al Uruguay. Por lo tanto, a mí me parece bien. Lo de H vino argumentado por sus condiciones, que es una mujer preparada, y el Partido Colorado no todo le soltó la mano. Bordaberry hizo un fuerte alegato a la actitud de Carolina H en el Parlamento el otro día. Dijo cuánto la quería, dijo que la conocía su familia, que sabía de su dignidad, y nosotros, los Frente Amplistas, fuimos mutando. Es cierto que al principio, en esa interpelación terrible por el caso Marcet, en donde efectivamente Bustillo, se le dijo de todo eso. Bustillo, no, a ella no. Ella casi no abrió la boca. No. A Bustillo y a Heber, que eran los ministros responsables, los subsecretarios casi no hablaron, y ella con el correr de los días se fue, por lo menos es lo que transmite, y lo que después la investigación confirma, se dio cuenta de que le estaban haciendo una cama. Es lo que dice Bordaberry. Le estaban haciendo una cama. Y entonces se defendió de la manera que se defendió. Hoy en la justicia no hay la denuncia que había está archivada. El único juicio que hay es el que ella entabló por esas cuestiones que fueron hoy con la investigación culminada, es decir, un expediente que quedó quietito en el ministerio, que no fue a la fiscalía, después se supo que quedó quietito porque lo habían pedido de la torre ejecutiva, después se sabe quién lo llevó a la torre ejecutiva, después se sabe que en esa reunión que había que entrar por el garaje, parecía que era una reunión secreta, le piden a ella le dice yo no voy a borrar los chats porque eso es un delito, lo dice claramente, y entonces
la FLUS le dice voy a consultar al presidente, el presidente manda a decir muy bien que presente todo nuevamente, ella dice ya lo presenté, y ahí le dicen pero nosotros rompimos el expediente. Es una cosa gravísima, que estemos hablando de H, no de otras cosas, a mí me parece gravísimo. Es gravísimo todo eso. Es muy de hecho hubiese sido también grave si se hubiera efectivamente avanzado con la venia a Bustillo, ¿no? Parece claro. Seguro que estamos de acuerdo con eso. Pero parece claro que la actitud de ella fue en el correr de los días de defensa de algo que al principio no vio. Ella reconoce que haber recibido a Balbi fue un error, lo reconoce, pero en el marco de esa campaña que ella vio que la estaban queriendo hacer pagar todo el precio a ¿Tiene ella. las credenciales para ser embajadora? Bueno, como la tuvieron en la historia del Uruguay, muchos cargos que son de definición política y no de carrera. Fue Hierro López, fue bueno, en el primer gobierno del Frente Hierro fue López una fue gran... vicepresidente de la República, ¿no? Sí, está bien. Y ella fue subsecretaria de la Cancillería. Digamos, podemos medir las cuestiones, pero yo creo que no da para mucho más debate realmente, sinceramente. Es el proyecto que se acaba de votar, de muerte digna, la eutanasia, el mejor que se pudo haber sacado desde tu opinión. Sí, fue muy trabajado. Yo lo dije en mi intervención, el comienzo y el fin de la vida, cuando uno los trata, siempre genera divisiones en la sociedad. Son temas bien complejos, hay que tratarlos con mucho respeto, con mucha sensibilidad, y yo incorporé una palabra en el debate parlamentario con mucha delicadeza, porque efectivamente a mucha gente le puede afectar por sus condiciones religiosas, filosóficas, éticas. Sí, fue muy trabajado, tiene muchos años de trabajo, fueron escuchadas todas, absolutamente todos los involucrados, desde los médicos, bueno, ni que hablar los familiares. Yo te diría que los que más fuerza hicieron fueron los familiares de enfermos de ELA, que terminaban explicando que tenían al lado una persona en un cuerpo atrapado, que solo podía mover los ojos. Por ejemplo, una madre nos dijo, y que hacía tiempo que pedía, que así no quería vivir. Pasqué, en su intervención, que fue muy buena, es un hombre que lo trabajó mucho a este tema. Lo tuvimos aquí anteayer. Muy bueno, muy sólido. Dijo que una de las personas que se acercó le dijo: yo quiero morir como un hombre, no como un vegetal. Es decir, había mucha sensibilidad, y también estaban los que decían, bueno, los cuidados paliativos pueden ser la alternativa. Nosotros, el proyecto dice que no se contradice. Los paliativos y que alguien quiera ser eutanasiado, van juntos. Cuando llega un momento en que los paliativos no alcanzan, sí, no deberían ser excluyentes uno de excluyentes para nada, son complementarios. Bueno, pero nosotros pensamos que está bueno darle el derecho a las personas a decidir cómo se vive. Y por otra parte, me parece que quita una cuota de hipocresía que igual hay en la todo sociedad. El mundo sabía lo del cóctel, porque y se aplicaba. No sé si todos los que estamos acá sentados hemos vivido por situaciones dramáticas, claro, en ese sentido. Pero todos conocemos del cóctel. De ver sufrir, de ver que es irreversible y de que la persona no quiere vivir más. Bueno, ahora eso lo dejamos en manos de la propia persona y no que otro defina por vos. Es un proyecto, a ver, Pasquet decía, no lo ve, no tiene una visión partidista, no lo ve de izquierda a derecha. Sin embargo, es bastante sintomático que toda la izquierda en bloque, el Frente Amplio en bloque, lo acompañó, y después hubo votos aislados, 2 colorados, una senadora blanca, cuando la enorme mayoría de los legisladores blancos estuvieron en contra y todos los demás colorados también. ¿Tú entendés que es un voto que comulga con una sensibilidad de izquierda o no tiene nada? No lo veo para nada en ese corte izquierda-derecha. No sé si fue Pasqué o fue Ojeda que dijo: es un típico proyecto liberal. Sí. Liberal, típico proyecto liberal, es decir, dejar en manos de la gente un derecho a la libertad de decidir. Yo creo que en algunos parlamentarios sus convicciones religiosas pesaron. También tienen una base electoral conformada por esa base religiosa. Por esas creencias. Por ejemplo, Graciela Bianchi dijo que ella no tenía.
que ella es atea, y en el Partido Colorado también yo creo que, a pesar de que es un partido que, bueno, que tiene su origen en el vallismo y en la separación de la Iglesia y el Estado, tiene un peso también en el partido, la religión. Me da la impresión que pasaba mucho más, filosófico también, ¿no? Mucho filosófico, sí. Hay cuestionamientos en cuanto a que, por ejemplo, la persona que es libre de tomar esa determinación, que además es ella la que tiene que firmar el consentimiento, no es previo a tomar esa determinación, no está en la ley como que tiene que recibir, o por lo menos que la vea un psicólogo o un psiquiatra para ver la situación. No, está previsto. ¿Está previsto eso? La persona cuando toma la decisión... No, por dos médicos, Sí, yo estoy hablando de tratamiento, ¿cómo está esa persona? Eso fue parte del debate. Bien. En la comisión. Acá, cuando la persona decide no quiero vivir más, su médico, el médico tratante, dice esta persona tiene una enfermedad irreversible e incurable. Ese médico debe consultar a un segundo médico que no tiene que tener ninguna relación con el primero. Perfecto. Y a su vez tiene que haber un psiquiatra que diga que esa persona está en sus cabales como para tomar ese determinación. ¿Por qué? Y te digo porque a mí me llegó muy de cerca, porque se quedó afuera la discapacidad. Por ejemplo, yo tengo un nieto con síndrome de Down y pregunté mucho por esos temas y me dijo, no están incluidos porque no tienen un psiquiatra o un psicólogo, diría, que no está en condiciones de decidir por sí mismo una cuestión de esta envergadura. Entonces no participa así, vinculado a la salud mental y al estado de salud mental que puede tener esa persona, que indudablemente cuando están enfermos puede estar también lesionada y cuestionada. La consulta en torno a lo mismo que le consulté a Ope Pasquet en torno a este tema, a las, desde mi punto de vista, infelices declaraciones de Sturla, que no dio la opinión de la Iglesia, que era muy atendible, que estaba en contra de esto, sino que dijo, vean quién vota qué para luego, cuando vayan a votar, a quién votar. Yo no conozco antecedentes, le decía a Pasquet, que nunca la Iglesia haya participado de esa manera en las elecciones nacionales. Sí, me extrañó. Le pido a usted una reflexión. Sí, me extrañó mucho, molestó mucho, porque realmente se extralimitó. Obviamente, él, como obispo, perfectamente podía dar la postura de la Iglesia. Totalmente, contraria, lógico. Era Yo le digo lo otro, que invitó a votar. No, realmente se extralimitó y no correspondía bajo ningún concepto. Te cambio de tema porque fue aprobado, creo que pasó bajo el radar de la atención mediática, el proyecto de ingreso a intendencias por concurso, aquello que perseguía y quedó trunco a Adrián Peña, el Colorado, legislador colorado. ¿Por qué es importante para ti? Bueno, para mí, vos acabas de decir pasó por abajo del radar. Es increíble que haya pasado por abajo del radar una ley que hace tantos años toda la sociedad está planteando que hay que buscarle alguna vuelta al clientelismo absoluto, que hace que las intendencias estén financiadas. Claro. Bueno, pero bueno, así es. A veces le damos importancia a algunas cosas y no a otras. Yo creo que fue un avance extraordinario, en el sentido de que ahora los ingresos todos serán por concurso y por sorteo. Es cierto que se hizo un acuerdo con el Congreso de Intendentes, aunque los legisladores somos los que legislamos, nosotros después incorporamos algunas cosas. El Congreso de Intendentes pedía para cuestiones excepcionales un 4% de ingresos directos que se van cuando se va el intendente. Ahí una parte de morales de confianza o para no, los cargos de específicos. Confianza estaban preservados, los que están en la Constitución, que son el secretario general y alguno más, el contador, y los que cada decreto departamental diga, porque no en todas las intendencias es igual. Eso está preservado, porque nadie le puede pedir a un intendente que no tenga un secretario general de su confianza. ¿Cómo va a gobernar? Lo que estamos hablando son, lo que pasa es que nosotros nos encontramos con cargos de confianza que después se quedaban como funcionarios permanentes. Claro. Nos encontramos con algunas intendencias como la Maldonado de Antía, que se hizo votar un decreto en la Junta Departamental que él tenía la potestad de nombrar al 30% de los funcionarios en forma directa. Este intendente que asumió ahora, Bella, lo derogó a ese porque realmente era un abuso. Bueno, en ese sentido se avanzó extraordinariamente, pidiendo el concurso, pidiendo el sorteo, explicando
que hay diversos tipos de cargos, los afrales, los permanentes, los presupuestados, y lo hicimos ese 4%, no sobre los vínculos públicos que tienen con las intendencias, que son 41.000 más o menos, sino contra los presupuestados. Y ahí nos dimos cuenta que es muy bajo el número de presupuestados, son 17.000 los presupuestados. Así que estamos hablando de unas 600 personas en todo el país que podrán ingresar en forma directa, pero que se tienen que ir con el intendente. Y un 96%, que es un avance extraordinario. Sí, claro. Nosotros tenemos la lista de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Hay más de una intendencia que el 100% de su personal es designado directamente, y que cuando llega un intendente elige otros y esos se van, y eso se tiene que terminar por justicia, pero también por una cuestión democrática, ¿no? En las ciudades, porque en muchos departamentos o vas a trabajar al cuartel, o sos maestro, o entras a la intendencia. Entonces es uno de los puestos de trabajo que deberían estar para que todo el mundo pudiera tener posibilidades de acceder a ello. Es un proyecto muy importante, y ahora que vos dijiste pasar bajo el radar, me dio un dolor impresionante, porque lo deberían por haber lo menos tratado, es una opinión personal. lo deberían haber tratado, pero uno, bueno, hay algunas cosas que no, hay algunas cosas que no entendemos. La agenda mediática pasó. Te juro que no entiendo también que Silvio Rodríguez haya estado en este país y casi ningún canal de televisión haya dicho una palabra. Yo me lo pregunté en las redes. De un ¿Cómo artista puede ser extraordinario? dos antenas Pero bueno, llenos y no figuró? las noticias tienen esas dinámicas que uno a veces no comprende. Rarísimo. Y a propósito, 24.000 personas fueron a verlo. ¿Qué te a parece? propósito de esto del ingreso a intendencias, que va en el sentido de mayor transparencia, más democratización de esos empleos, falta algo que acá batallamos cada vez que podemos en Buscadores, la ley de financiamiento de partidos políticos. También le agregaría transparencia. Bueno, se votó en el periodo pasado. La ley de financiamiento. El Frente Amplio en el periodo pasado, mientras fue oposición, había planteado una trilogía que era la ley de lavado de activos, la ley de financiamiento de los partidos y el fortalecimiento de la JUTEP. Estas últimas dos cosas no las logramos. El financiamiento de los partidos se logró muy podado, digamos, no con todo lavado, digamos. Sí, bastante lavado para lo que nosotros hubiéramos querido. Eso está vigente, es sobre lo que pero habría que hacerle modificaciones. Sí, habría que hacerle algunas Pero modificaciones. es bueno tener una primera base. Es bueno, sí, yo igual creo que fue un avance, pero te diría que otro proyecto que fue muy importante estos últimos días fue justamente el de lavado de activos, que incorporó nuevas herramientas para pelear contra el crimen organizado, no como única herramienta la ley, porque la ley sola no puede, pero sí incorporó nuevos sujetos obligados a denunciar operaciones sospechosas, y bueno, ahí también hubo que negociar, porque en la Cámara de Diputados no tenemos mayoría, y en la LUC se habían puesto unos $150.000 que se podían manejar en forma efectiva. Nosotros, es cierto que lo que tenía al frente, que eran 10.000, podía ser poco. Muy bajo. Nosotros estábamos dispuestos a subirlo a 20, y la oposición nos pidió $40.000. Yo realmente lo dije en mi intervención, no conozco a nadie en este mundo sano y derecho que ande con $40.000 en el bolsillo, pero bueno, Bambino. Fue Bambino. No, Bueno, pero salió la ley que me parece que realmente Sí. también es muy importante, porque es una realidad que si algo le duele al narcotráfico es cuando se le toca la plata. Sí. Senadora frentista Lilian Quechichán, gracias por esta charla. Gracias a ustedes, un gusto. A las órdenes. Nos vamos a dar una vuelta con Simple Box, y a la vuelta recargamos nafta en Estación Agraciada. Si tenés problema de espacio en tu casa o en tu empresa, confía en Simple Box. Presta atención. Comunicate al 2915-1515. Simple Box. Tener más espacio es simple. Estación de servicio ANCAP
de Agraciada y Francisco Gómez en el Prado, abierto las 24 horas con lavadero, estacionamiento y minimercado. Si pasás antes del mediodía cargando 1.900 pesos de nafta, te regalamos 2 bizcochos y un café de parte de Buscadores. Ya lo sabés, la ANCAP de Agraciada y Francisco Gómez. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Muy bien, y yo quiero decirles que vivir sin lentes es posible. Ya no tenés que viajar al exterior para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones, descuentos especiales para socios del Círculo Católico e instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas sin recargo con tarjetas BBVA. Llama al 2411-2000 o date una vuelta por Minas y Soriano. Bambi, ¿tenemos mensajes de la gente? Sí, Lilian Quechichán es una eminencia, más allá del color político, una mente brillante. Soy Elsa, desde el 268. Confieso que voy a tener que leer la ley completa. Ayer estuvo Sargián hablando de la ley de eutanasia. Y él dijo que una de las cosas que tenían falta esta ley era que no había consulta con el psiquiatra y con psicólogo de aquel paciente que pida tener una muerte digna. Ahora que Chichán dice todo lo contrario. Sí. Entonces, no sé, me deja la duda. Yo confieso que no la leí completa, pero que haya dos visiones completamente distintas. Por eso se lo pregunté, porque ayer me pareció raro cuando lo dijo Sargián. Porque fue una pregunta que yo incluso le hice. Él me dice que había preocupación porque no había consulta. Ahora, pero capaz que hay con psicólogo y no con psiquiatra. Si el psiquiatra no entiende. Pregunto, ¿no? Capaz que es con psicólogo y no con psiquiatra. ¿Para qué el psiquiatra? Y bueno, es una decisión muy fuerte la que... Bueno, pero para eso es el psicólogo. ¿Para qué un psiquiatra? Es médico. Bueno, ¿el psicólogo qué? No todos los casos son El iguales. psicólogo es licenciado, no es médico. ¿Y qué son tiene que cosas ver? distintas, Y por son eso, carreras distintas. Dentro parece más de la razonable salud un mental, psicólogo que el un psiquiatra. Es el que... No entiendo, ¿para qué un psiquiatra? No entiendo, No sé, pero bueno. pero habría que leerla en detalle, ver en profundidad qué es lo que trata de verdad en ese caso. Lo que sí yo tenía escuchado varias... Voy a hacer producción en vivo y le voy a escribir ya o Pepaje. Sí, ahí va. Muy bien, muy bien. Que la salud mental de la persona debía estar evaluada, ¿no? Que tenía que estar en uso de sus facultades la persona. Bambi, ayúdame, léeme mensaje de la gente. Sí, claro. Por favor. Vamos con... Proyecto. Dice este mensaje, por favor, lean la ley. Sí, ya sé, es lo que acabo de decir. Lo que pasa es que hay que leerla completa y tranquilamente. 834. No hay ningún psiquiatra para ver si está apta, dice el 834. La verdad que no te puedo decir si es verdad o no, porque no la leí. Después, el 392 dice... La ley contempla que haya un psiquiatra, lo digo conociendo la ley completamente. Mira. Bueno, muy bien. Dice el 392. Busca lo que dijo Sturla. Está bien, quienes tenemos fe, creemos en Dios, nos guiamos por la palabra. Bueno, la Biblia dice el valor de la vida. Yo no tengo ningún derecho a quitármela, dice 557. Vuelvo a reiterar, todo el mundo está de acuerdo que Sturla se opusiera a esto y se oponga a la eutanasia. Eso es parte de la iglesia, es parte de la religión. Lo que está mucha gente criticando, y yo no conozco antecedentes en la iglesia, es que diga a quién votar, que fue lo que dijo Sturla. Miren bien qué vota cada uno para después, cuando vayan a votar, qué votar. Nunca había alguien, señalar con el dedo. Nunca había pasado eso en la iglesia, que se dijera a quién votar. Nunca. Es la primera vez que alguien se atreve a semejante Yo desatino. entiendo tu matiz. No te asombra, no te molesta la postura de la ¿Cómo iglesia? me va a molestar si piensa eso? ¿Cómo me puede molestar? Es hasta llamativo. Es lo normal que haga claro. y que lo haga con vehemencia, que defienda y me parece bien. Lo que me parece inmoral. Señalar con el dedo. Meter a la iglesia católica, apostólica, romana a juntar votos, me pareció de cuarta. Eso, que nombre bien la Iglesia Católica. Está bien.
No todas piensan igual. Buenas tardes, qué bueno, Bambino, que preguntaste y hablaste del tema de eutanasia. Deberían haber estado los dos juntos. Yo tenía entendido que es como dijo Liliana. Excelente programa. Dice el 747. ¿Para qué dice? Dice. No, hay que pedir el proyecto. Lo está llamando, le está escribiendo. Después tengo otro mensaje que dice: el intendente Abella derogó el 30% de Antía, pero en todos los periodos que estuvo Antía ya ha metido miles de amigos que están manejando esa intendencia por varios periodos. ¿Algún programa puede invitar a ediles del Frente Amplio de Maldonado para que se sepa todos los acomodos y negocios en esa intendencia? O al periodista Carlos Peláez, que la prensa montevideana lo ignora, pero vemos en Legítima Defensa, Legítima Defensa que habitualmente nos encontramos con ellos. Bambino, preguntale, Bambino, preguntale a Alberto qué le pareció mándamelo de vuelta. Todos censurada. Para todos censurada. Mándamelo de vuelta porque no entiendo la pregunta. Haceme el favor, por favor. El 454, que me manda ese mensaje. Porque así me parece que falta alguna palabra o algo que no te entiendo el mensaje. Después dice, busca un médico general tratante puede certificar la capacidad de autonomía de un paciente. Incluso es quien firma ante un escribano si la persona está apta para vender una propiedad. Dice el 469. Dice otro mensaje, y como se tenía que adecuar los impuestos y los picudos blancos se comieron todo. Esto lo dice el 107. Un presente que recibió Alberto en la presentación del libro, me acota. Recibí varios. Para todos censurada. Pero no sé me supongo que debe ser una parte histórica que me arrimaron. Hay una serie de documentos, cosas que mucho... Porque me dice Bambino, preguntale a Alberto qué le pareció la para todo censurada. Y entonces, la verdad que no entiendo ese mensaje. Me manda un presente que recibió Alberto en la presentación publicaciones que no han tenido difusión. Se debe referir a eso. Me llegaron una carpeta allí en Sansueña, en el Café Vivero. Digo yo, tampoco sé a qué se refiere, pero supongo que debe ser a ese material. Muy bien. No hay psiquiatras y el 5 del 11 es la prueba de especialización y hay 23 cupos nada más. Dice el 853 que se llama Ivonne. ¿En dónde no hay psiquiatras? Debe ser en la carrera. No hay psiquiatras. Y el 5 del 11 es la prueba de especialización y hay 23 cupos nada más. Supongo que será de la carrera. Que no debe de haber disponibilidad de psiquiatras y que los cupos son limitados para el ingreso a la especialización de psiquiatría. Y se ve que es doctora o licenciada porque me manda la foto y está con el uniforme. Sí. Muy bien. Dice, para un poquito, dice, soy Natalia Pigurina, suplente de diputada Nicole Salle. En ningún lado dice que lo debe atender un psiquiatra o psicóloga. Y me manda la ley, creo. Cosa que mucho agradezco. Sí. Proyecto de ley. Yo confieso que no entiendo